La niña entró a la oficina y preguntó: «Señor, ¿dónde puedo comprar un papá?». El mundo del CEO multimillonario se detuvo. Era una tranquila mañana de miércoles, cuando Christian Blake cruzó las puertas de cristal de la sede de su corporación. Como siempre, iba impecablemente vestido con un traje azul claro que capturaba suavemente la luz matutina, lo suficiente para proyectar poder sin ser ostentoso. Su cabello castaño estaba perfectamente peinado, sin un solo mechón fuera de lugar, y sus ojos azules, normalmente fríos, enfocados e impenetrables, recorrieron el vestíbulo como lo hacían cada día. Para la mayoría, Christian era el tipo de hombre que podía entrar a cualquier sala y adueñarse de ella de inmediato. En el mundo empresarial, era conocido como alguien preciso, impasible e inaccesible. La gente lo respetaba, algunos lo temían, pero nadie se acercaba demasiado. Así le gustaba. El control era todo. La previsibilidad era su manera de sobrevivir. Pero esa mañana, todo empezó a cambiar. Había cruzado la mitad del vestíbulo de mármol, asintiendo a su asistente que ya lo esperaba con el resumen diario, cuando vio algo que no tenía sentido. Cerca del mostrador de recepción, sentada tranquilamente en el suelo, había una niña. Era pequeña, quizás de 5 o 6 años, con cabello rubio largo que se ondulaba en las puntas y un vestido blanco que seguramente había sido perfecto, pero ahora estaba un poco arrugado. Encima llevaba una chaqueta de mezclilla, ligeramente grande, como si hubiera sido heredada. Sostenía firmemente una pequeña mochila en su regazo, de esas con estrellas de caricatura y brillos, y sus zapatillas estaban desgastadas. Pero no fue su ropa lo que capturó la atención de Christian, sino su rostro. Sus ojos estaban bien abiertos, con el mismo tono azul penetrante que los suyos. La niña no lloraba, no hacía ruido, simplemente estaba allí como si estuviera esperando algo o a alguien. Nadie más en el edificio parecía notar su presencia. Los ejecutivos pasaban apurados. La recepcionista miraba a Christian con nerviosismo, sin saber si debía llamar a seguridad o fingir que no pasaba nada. Christian se detuvo. Algo en ese momento le apretó el pecho, de una forma que no tenía nada que ver con la lógica. Se acercó a la niña, se agachó y trató de sonreír, aunque su sonrisa salió algo torpe. «Hola, ¿estás perdida?». La niña levantó la mirada, tranquila, y respondió con absoluta seriedad: «Señor, quiero comprar un papá». Por un instante, él no procesó esas palabras. Parpadeó, atónito. No era algo que alguien esperaría escuchar, y menos de una niña. Algunas personas cercanas voltearon, unos con desconcierto, otros con incomodidad. «Perdón, ¿qué dijiste?», preguntó él, esta vez con más suavidad. La niña no repitió exactamente lo mismo. Lo miró directamente y dijo: «Quiero comprar un papá. He ahorrado monedas. Necesito uno». Christian sintió que la garganta se le cerraba. Había manejado fusiones multimillonarias. Había permanecido impasible durante luchas de poder en juntas directivas, batallas legales y conferencias de prensa hostiles. Pero en ese momento, frente a una niña que quería comprar un padre, no tenía idea de qué decir. Entonces, algo dentro de él cambió. La miró de nuevo, no solo escuchando sus palabras, sino viendo la determinación silenciosa en sus ojos. Esto no era un capricho ni una broma. La niña no estaba perdida. Había venido allí por una razón. Todos en el vestíbulo observaban, esperando a ver qué haría. El silencio se alargó. Y entonces se escuchó a sí mismo decir algo que jamás habría imaginado: «Yo puedo ser un papá gratis». La niña no sonrió. Simplemente extendió su mano. Envolvió con sus pequeños dedos el dedo índice de él y dijo: «Está bien. Pero si eres mi papá, tienes que ayudar a mi mamá. Ella está enferma y no tenemos dinero». Fue en ese momento cuando su corazón se rompió por completo. Todo el vestíbulo quedó en silencio cuando él se levantó,
aún sujetando la pequeña mano de la niña. Su asistente lo miraba con expresión de pánico. Su teléfono vibraba en el bolsillo, pero él lo ignoró. Por primera vez en muchos años, Christian Blake se alejó de la sala de juntas, de la agenda estricta y de la vida perfectamente estructurada que había construido para sí mismo. Dejó que una niña lo guiara, paso a paso, fuera de su edificio, hacia la acera y hacia lo desconocido, y no miró atrás ni una sola vez. El trayecto en coche por la ciudad fue lento, no por el tráfico, sino porque cada segundo parecía más pesado que el anterior. Christian Blake se sentó en el asiento trasero, mientras su conductor, de tantos años, lo observaba en silencio por el retrovisor, pero no dijo nada. La niña, sentada junto a Christian, mantenía su pequeña mano aferrada al dedo de él, negándose a soltarlo. No hablaba mucho. Sus ojos permanecían fijos en la ventana, observando cómo las calles cambiaban de torres de cristal a edificios antiguos de ladrillo y escaparates descoloridos. Ya había aprendido su nombre. Lily. Cuando él le preguntó suavemente a dónde iban, ella solo respondió: a casa. Y le dio una dirección que Christian no reconocía, pero su conductor sí, era uno de los barrios más pobres de la ciudad. Un lugar donde Christian no había puesto un pie desde que era adolescente, cuando la vida era mucho más simple y todo lo que ahora valoraba, estatus, distancia, invulnerabilidad, aún no le importaba. Al girar por una calle lateral agrietada, algo en el vecindario le despertó un recuerdo, un patio de escuela, una pequeña tienda de comestibles. Y entonces lo entendió. No solo era la familiaridad del lugar, sino la posibilidad de lo que podría encontrar al final de ese camino. Miró a Lily con más atención. Su cabello, sus ojos, su voz, todo le resultaba cercano, como un eco de una vida que había encerrado en sus recuerdos. Llegaron a un edificio de 2 plantas con pintura descascarada y una escalera de hierro oxidada. Lily saltó del coche con rapidez y tiró de su mano con urgencia. «Por aquí», dijo, ya subiendo las escaleras. Christian la siguió por un pasillo estrecho que olía a madera húmeda y alfombra vieja. Ella se detuvo frente a una puerta en el segundo piso, la abrió con una llave que sacó de su pequeña mochila y empujó la puerta. Dentro, el apartamento estaba oscuro y en silencio. Había algunos juguetes esparcidos por el suelo, una manta doblada sobre un sofá gastado. La cocina estaba limpia pero vacía. Las paredes estaban llenas de fotos viejas y dibujos claramente hechos por una mano infantil. Y allí, acostada en un futón cerca de la ventana, estaba una mujer. El corazón de Christian casi se detuvo. Ella levantó la mirada cuando la puerta crujió y, por un momento, no dijo nada. Su rostro había cambiado. Estaba más delgado, más pálido. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Ojos marrones, abiertos, sorprendidos y con algo más profundo. Ella intentó incorporarse, pero su cuerpo claramente estaba muy débil. Su voz temblaba cuando habló. «Christian». Él no pudo responder. Por un largo momento solo la miró, atónito, sin aliento. Se acercó con cautela, como si la verdad pudiera desvanecerse si se movía demasiado rápido. «Sofía», dijo, apenas en un susurro. Ella asintió lentamente, y una lágrima se deslizó por su mejilla. «¿Realmente estás aquí?» Él se hundió en la silla junto a su cama, aún tratando de entender lo que estaba viendo. Lily se quedó cerca, observándolos a ambos con curiosidad. Sofía extendió su mano temblorosa, apartando suavemente un mechón de cabello de su rostro. «No pensé que volvería a verte», dijo en voz baja. «¿Cómo es posible esto? ¿Por qué no me lo dijiste?» «No sabía por dónde empezar», respondió con la voz quebrada. «Te fuiste a Londres. Cambiaste de número. Desapareciste. Nunca recibí una llamada, ni una carta. Estaba asustada, y luego ya era demasiado tarde. Cuando descubrí que estaba embarazada, se detuvo tragando con dificultad. No quería arruinar tu vida.
Christian miró a Lily. La niña estaba sentada en el suelo, sacando tranquilamente un juguete de su mochila. «Es mi hija, ¿verdad?». Sofía asintió. Esas palabras lo golpearon como una ola gigantesca. Tenía una hija. Una niña que había entrado en su oficina y le había preguntado dónde podía comprar un papá. Una niña que había crecido sin él, criada por la mujer que una vez amó y, de alguna manera, había perdido. Se levantó de golpe, abrumado, paseándose por la pequeña habitación. «¿Cuánto tiempo llevas enferma?». «Más de un año. Al principio era solo cansancio, mareos. Luego encontraron el tumor». «¿Por qué no pediste ayuda?». «No creí que te importara». Christian se detuvo. Esas palabras dolieron más que cualquier cosa. «Nunca dejé de preocuparme», dijo. «Nunca dejé de pensar en ti». Sofía cerró los ojos, intentando no llorar. «No pude encontrarte. Y aunque lo hubiera hecho, estabas tan lejos de esta vida. Pensé que ni siquiera recordarías quién era yo». Christian volvió a sentarse, la miró con atención, y no solo vio a una mujer enferma, sino a alguien que había luchado durante años por sobrevivir. Alguien que había criado a su hija sola. Alguien que había sido abandonado no solo por él, sino por la vida misma. «Estoy aquí ahora», dijo, «y no me voy a ir». Sofía desvió la mirada. «Ella no sabe todo. Solo sabe que su papá no estaba. Sabe más de lo que crees», dijo él. «Vino a buscarme». Se quedaron en silencio durante mucho tiempo. Solo se escuchaba el suave tarareo de Lily en la esquina. Christian le tomó la mano con suavidad. Su mano estaba fría y frágil, pero ella no la apartó. «Necesitas cuidados. Cuidados de verdad, esto no es suficiente», dijo mirando alrededor del apartamento. «Te vienes conmigo. Las dos. No puedo simplemente irme. Tengo cuentas, tratamientos. Yo me encargaré de todo». Sofía lo miró, dudando. «¿Por qué?». «Porque debía estar allí desde el principio», dijo. «Y porque no voy a dejar que mi hija pierda a su madre. No después de todo esto». Ella no respondió. Pero esta vez, cuando él se levantó y la tomó suavemente en brazos, ella no se resistió. Y cuando la llevó fuera del apartamento, Lily saltaba alegremente detrás de ellos, sin comprender del todo lo que acababa de comenzar, pero sabiendo, en su inocente corazón, que algo había cambiado, algo grande, algo bueno. Christian no llevó a Sofía y a Lily a su lujoso apartamento de cristal y acero en el centro de la ciudad. Sabía que ese lugar no era adecuado. Ese espacio, aunque impresionante, siempre había sido frío, vacío y demasiado impersonal para una mujer luchando contra la enfermedad y para una niña que aún abrazaba con fuerza a su conejo de peluche con una sola oreja. En su lugar, las llevó a su casa privada en las afueras, un lugar tranquilo, rodeado de árboles y colinas suaves, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol, y una chimenea que, en los últimos 10 años, solo se había encendido un par de veces. La casa había estado vacía mucho tiempo, construida para fines de semana que nunca llegaron, pero ahora parecía el único hogar que tenía sentido. Cuando entraron por la puerta lateral, Christian observó los ojos de Lily. La niña no corrió ni gritó como lo harían muchos otros niños. Simplemente observó todo con calma. La gran escalera de madera, el suave zumbido de los ventiladores de aire, el olor a cera de madera y a cedro. La niña no soltó la mano de su madre hasta que llegaron a la habitación de invitados, donde la cama ya estaba arreglada con sábanas limpias que Christian había pedido a la ama de llaves esa misma mañana. Sofía, aún débil y pálida, se sentó lentamente al borde de la cama. Su rostro mostraba gratitud, pero también cierta incomodidad, como si ya no supiera cómo recibir este tipo de ayuda. Christian se arrodilló frente a ella, apoyando una mano suavemente sobre su rodilla.
Te quedarás aquí el tiempo que necesites. Los médicos vendrán. Todo está arreglado. Ya no tienes que luchar sola. Ella lo miró, visiblemente agotada, pero había un pequeño brillo en sus ojos. No estoy acostumbrada a que alguien haga cosas por mí. Lo sé, dijo él, pero déjame hacerlo. Ella asintió lentamente, y sus hombros se relajaron lo suficiente como para mostrar que, al menos por ahora, le creía. Esa noche, Christian se sentó en su despacho, observando silenciosamente la pantalla de seguridad, mientras Lily se acurrucaba junto a su madre en la cama de la habitación de invitados. No habló con nadie durante todo el día sobre lo que había pasado. No hubo reuniones, ni llamadas, ni siquiera correos electrónicos. Su asistente le había enviado más de una docena de mensajes, pero él los dejó acumularse. Por primera vez en muchos años, el trabajo ya no importaba. No podía dejar de pensar en las palabras de Lily. Quiero comprar un papá. Había construido un mundo completamente alejado de los niños, las emociones y lo impredecible. Y ahora, enfrentado a las tres cosas, ya no se reconocía a sí mismo. Pero le gustaba en quién se estaba convirtiendo. Esa noche, después de que Lily se durmió, Sofía se sentó con Christian junto a la chimenea. Llevaba una manta sobre los hombros y sostenía una taza de té caliente. Su voz era suave, casi temerosa de lo que pudiera venir después. No sabía si debía decirle quién eras. Pensé que ya había perdido mi oportunidad. No la perdiste, dijo Christian. Ella me encontró antes de que cualquiera de nosotros tuviera la oportunidad de hacer algo. Sofía sonrió levemente. Es como tú en eso, silenciosa cuando es necesario, valiente cuando realmente importa. Él la miró. Me perdí de tanto. Ambos lo hicimos, susurró ella, pero ahora estás aquí. No hablaron de lo que los había separado. Los tiempos perdidos, los mensajes que nunca llegaron, los errores. Habría tiempo para eso. Por ahora se sentaron en silencio, como si temieran que una sola palabra pudiera romper la paz frágil que empezaba a formarse entre ellos. A la mañana siguiente, Christian preparó el desayuno. Quemó los huevos, derramó el jugo de naranja y activó la alarma de humo una vez. Lily pensó que era lo más divertido del mundo. Sofía se sentó a la mesa, riendo hasta toser, y por un breve momento, la habitación realmente se sintió como un hogar donde siempre había vivido una familia. Por la tarde llegaron los médicos para examinar a Sofía. La atendieron con cuidado y respeto, y Christian se aseguró de que ella no tuviera que firmar ningún papel. Quería que se concentrara en recuperarse, no en preocuparse por costos o seguros. El diagnóstico no había cambiado. Aún necesitaba tratamiento a largo plazo, pero ahora todos los cuidados eran de primer nivel. Y lo más importante, ya no tenía que enfrentarlo sola. Christian comenzó a reorganizar todo. Cambió su agenda, canceló viajes, delegó más responsabilidades. Grace, su asistente de muchos años, lo llamó y le preguntó directamente. ¿Se está acabando el mundo? No, respondió él, mirando hacia el jardín trasero donde Lily jugaba inventando un juego con ramas y piñas. El mundo recién empieza. Grace se quedó en silencio, luego dijo suavemente. Suena como si estuvieras diferente. Me siento diferente, admitió él. Por las noches se sentaban juntos. Christian le leía cuentos a Lily, a veces tropezando con las voces tontas que hacía reír a la niña hasta quedarse sin aliento. Sofía comenzó a recuperarse poco a poco. Ya podía caminar distancias cortas por la casa, sentarse afuera con una manta y empezó a escribir un diario. Una vez Christian la encontró escribiendo, y ella levantó la vista y sonrió. Ya no solo estoy sobreviviendo, estoy recordando quién soy. Christian no respondió de inmediato, solo la miró en silencio, asombrado. La mujer que había perdido, la hija que nunca supo que tenía y el hogar que nunca imaginó necesitar. Todos ahora bajo un mismo techo. Todo parecía frágil, sí,
pero también increíblemente real. Y para un hombre que había construido su vida sobre la lógica, el control y la distancia, esa verdad era lo más sólido que había conocido. En las semanas que siguieron, la casa comenzó a convertirse poco a poco en un verdadero hogar. Ya no era un refugio temporal, sino un espacio cálido y con raíces. Un lugar donde los pequeños zapatos quedaban junto a la puerta, donde las risas llenaban la cocina, no como el eco vacío de la riqueza, sino como el sonido de personas realmente compartiendo la vida. Christian nunca había vivido así antes. Sus casas siempre habían sido impecables, silenciosas, organizadas hasta el último jarrón importado o la estantería intacta. Pero ahora había materiales de arte sobre la mesa del comedor, pequeños calcetines en la ropa sucia y programas infantiles sonando de fondo. Lily siempre dejaba su huella de esa manera, suave, silenciosa, pero presente en los rincones más inesperados. Ella no necesitaba permiso para pertenecer, simplemente pertenecía. Sofía, aunque aún recuperándose, progresaba más rápido de lo que los médicos habían anticipado. Los tratamientos estaban funcionando, y lo más importante, sus niveles de estrés habían disminuido drásticamente. Christian se aseguró de que ella tuviera todo lo que necesitaba, desde medicamentos y fisioterapia privada hasta tiempo para sí misma. Preparó para ella un rincón de lectura tranquilo en la sala acristalada, con los mismos libros de poesía antigua que solía amar en la universidad. Incluso encontró una rara primera edición de su autor favorito. El día que ella descubrió ese libro, cuidadosamente envuelto y colocado sobre el sillón con una cinta, lloró. No por el regalo en sí, sino porque alguien había recordado. Para Christian, todo era nuevo. Estaba acostumbrado a resultados, a horarios, a soluciones rápidas. Pero ahora estaba aprendiendo a estar realmente presente. Descubrió que enseñar a Lily a atarse los cordones tomaba más tiempo que firmar un contrato millonario. Aprendió que las historias antes de dormir requerían paciencia, que estaba bien equivocarse con las voces, que estaba bien reírse de sí mismo. Eso lo humilló de una manera que nada más había logrado. Pero no lo debilitó. Le dio algo mucho más fuerte: propósito. De vez en cuando Sofía se sentía lo suficientemente bien, se sentaban juntos en el porche después de que Lily se dormía. Hablaban en voz baja, no sobre negocios ni obligaciones, sino sobre el pasado, los años perdidos, los caminos que se habían separado y, por alguna extraña razón, ahora volvían a cruzarse. Christian tenía muchas preguntas. Quería saberlo todo. Lo que ella sí había vivido, lo que había sentido, por qué nunca le había contado. Y Sofía le respondió con honestidad, incluso cuando dolía. Le contó sobre las noches trabajando en 2 empleos, sobre casi desmayarse en un autobús por saltarse comidas para que Lily pudiera comer. Le confesó que hubo momentos en los que quiso llamarlo, gritar por ayuda, pero siempre se convencía de que él ya había seguido adelante. «Te vi en entrevistas en la televisión», dijo una noche, en voz baja. «Parecías un extraño, afilado, poderoso, intocable. Ya no sabía cómo encajar en ese mundo». «No necesitabas hacerlo», respondió Christian, mirándola, no con arrepentimiento, sino con algo más profundo. «Ese mundo nunca fue real sin ti». Ella no respondió de inmediato, pero tomó su mano con fuerza, no como un gesto romántico, sino como una muestra de comprensión, como una forma de perdón. Mientras tanto, Lily se sentía cada vez más cómoda. Un día, sin que nadie se lo pidiera, empezó a llamar a Christian papá. En ese momento, le entregaba un dibujo. Christian casi dejó caer su taza de café al escucharla. No la corrigió, no hizo preguntas. Simplemente dobló cuidadosamente el papel y sonrió con una ternura que incluso a él le sorprendió. Era un dibujo sencillo, los 3 tomados de la mano bajo un sol gigante. Encima, Lily había escrito torpemente una palabra: familia. Esa noche, Christian se sentó al borde de la cama de Lily más tiempo de lo habitual.
La niña le preguntó, ¿vas a estar aquí por la mañana? Él respondió sin dudar, siempre. Y lo dijo de verdad, no solo como una promesa, sino como una elección. Por primera vez en su vida, Christian Blake ya no perseguía la siguiente meta, el siguiente negocio, ni el siguiente título. Estaba eligiendo algo más difícil, ser padre, ser compañero, ser el hombre que está presente cuando realmente importa. Había construido imperios, sí, pero ahora estaba construyendo algo mucho más frágil y muchísimo más valioso. Estaba construyendo una vida. La primera prueba real de esta nueva vida no llegó en forma de enfermedad ni de problemas legales, sino en algo sorprendentemente cotidiano. Una reunión de padres en la escuela infantil de Lily. Christian nunca había asistido a algo así. La invitación había llegado en la mochila de Lily, arrugada y manchada con marcas de rotulador y migas de pan. Ese día, Sofía estaba descansando después de una larga sesión de tratamiento, y Christian se ofreció a ir en su lugar, pensando que sería una simple revisión. Llevaba un suéter azul marino en lugar de un traje. Dejó el teléfono en el coche por primera vez y llegó 10 minutos antes, sin saber dónde pararse ni qué decir. No estaba acostumbrado a las luces fluorescentes ni a los tablones llenos de manos de papel de colores. No sabía cómo hablar con otros padres, ni cómo sentarse en las diminutas sillas sin parecer totalmente fuera de lugar. Cuando la maestra, la señorita Howard, lo saludó con una sonrisa cálida y le indicó que se sentara, Christian torpemente se dobló para encajar en una silla claramente no diseñada para alguien de más de 1,80 m. Ella abrió una carpeta con la etiqueta Lily Blake y comenzó a hablarle sobre el progreso de su hija, que Lily era tranquila pero muy observadora, que siempre ayudaba a los demás a recoger sin que se lo pidieran, que una vez le había dado su merienda a un compañero que se le había olvidado la suya. Christian escuchaba atentamente, concentrado como si estuviera en una presentación de negocios. Pero entonces la maestra vaciló, bajó un poco la voz. «Me contó algo la semana pasada», dijo la señorita Howard, tamborileando suavemente los dedos en el borde de la carpeta. «Me dijo que su papá solía vivir en las nubes, pero que bajó cuando ella lo llamó». Así lo describió. Christian se congeló. Pues tú quieres decir. Un nudo se le formó en la garganta. Solo pensé que debía saberlo. Añadió la maestra con delicadeza. Lo que sea que esté haciendo por ella, está funcionando. Ella se siente segura. Eso es más importante que cualquier calificación o informe de conducta. Esa tarde, cuando regresó a casa, Christian se quedó sentado en el coche más tiempo de lo habitual, mirando fijamente la casa que antes solo había visto como una estructura. Ahora se sentía como algo vivo, como algo que respiraba con las personas dentro. Lily salió corriendo a recibirlo, con una mancha de pintura en la mejilla y un lazo medio desatado en el cabello. La niña le abrazó la pierna como si lo hubiera esperado todo el día. Y cuando él la levantó, ella apoyó la cabeza en su hombro sin decir una palabra. Él la abrazó con fuerza, apoyando suavemente la mano en la parte trasera de su cabecita, respirando el olor a rotulador y zumo de manzana. Dentro de la casa, Sofía se encontraba mejor. Estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de té y algunos formularios extendidos ante ella, solicitudes para un programa de escritura a tiempo parcial que estaba considerando. Cuando él entró, ella lo miró y leyó su expresión al instante. «¿Qué pasó?», preguntó suavemente. Él colocó con cuidado a Lily en el sofá para que jugara con sus juguetes, y luego se volvió hacia Sofía, con la voz llena de algo parecido al asombro. «Me dijo que bajé de las nubes». Sofía parpadeó. «¿De verdad?». Él asintió, sentándose a su lado. «Nunca pensé que sería el lugar seguro de alguien». «Lo eres», dijo Sofía tomando su mano. «Incluso cuando no estabas aquí, ella siempre te sintió de alguna manera». Christian bajó la cabeza, abrumado por el significado de lo que estaba comenzando a hacer. No porque dudara de ello, sino porque era demasiado importante,
y porque por primera vez en su vida comenzaba a sentirse digno de ello. Unos días después, Sofía tuvo una revisión médica. Esta vez, Christian fue con ella, no solo como apoyo, sino como pareja de verdad. Se sentaron juntos en la sala de espera, hojeando revistas antiguas y compartiendo bromas suaves. Cuando llamaron su nombre, él la ayudó a levantarse y la acompañó al consultorio. El doctor, amable pero firme, les dio un leve optimismo. El tumor había reducido su tamaño. Su cuerpo estaba respondiendo. Y si todo seguía así, tal vez no necesitaría una segunda ronda de terapia intensiva. Sofía soltó un suspiro tembloroso y se recostó en la silla, con los ojos brillantes de cansancio y alivio. Christian exhaló como si le hubieran devuelto el aire después de mucho tiempo. «Vas a salir de esto», dijo, casi como si se lo dijera a sí mismo. Fuera de la clínica, se detuvieron juntos en el estacionamiento bajo un cielo gris y ancho. Sofía lo miró y dijo, «Pensé que ya no tendría nada por lo que esperar». Él la miró y respondió, «Ahora tienes un futuro, y yo quiero estar en él». Esa noche, cocinaron juntos. Christian lo intentó y Sofía supervisó desde un taburete, riendo cuando él puso demasiada sal a la pasta y derramó la mitad de la salsa. Lily estaba en la mesa dibujando otra vez. Otro dibujo de los tres con corazones flotando sobre sus cabezas. Se lo entregó a él con una expresión seria y dijo, «Este es para que lo lleves a la oficina, para que no te olvides de nosotras cuando trabajes». Él miró el dibujo, luego a la niña frente a él, luego a la mujer al otro lado de la cocina, y sintió algo que nunca antes había conocido. Una paz que no venía del éxito, sino de la presencia. Dobló cuidadosamente el papel y lo colocó dentro de su maletín. No porque temiera olvidarlas, sino porque quería recordarse a sí mismo lo que realmente importaba. El otoño llegó suavemente, cubriendo toda la ciudad con una capa de sol suave y tardes frescas. Los árboles alrededor de la casa de Christian comenzaron a teñirse de naranja y rojo, y Lily, con su innata curiosidad, solía recoger hojas caídas durante sus paseos y las prensaba entre las páginas de sus libros para colorear. La vida en esa casa comenzó a seguir su propio ritmo, ya no arrastrada por emergencias ni por ajustes apresurados, sino por pequeños y dulces hábitos. Las mañanas se llenaban de conversaciones suaves, pan tostado y, a veces, vasos de jugo derramados. Las tardes resonaban con risas desde el patio trasero, donde Christian finalmente accedió a construirle a Lily una pequeña casa de madera, principalmente porque la niña lo había rogado con una mirada tan dulce que no pudo negarse. Y por la noche, cuando el sol desaparecía tras los árboles, los tres se reunían alrededor de la mesa para cenar, a veces torpemente, pero siempre con sinceridad. La salud de Sofía continuaba mejorando. Ya podía caminar sin ayuda, incluso subir escaleras, lentamente pero con pasos cada vez más firmes. Su rostro había recuperado el color, y su voz, que antes se había perdido por el cansancio, comenzaba a recuperar su fuerza natural. Ella empezó a hablar más, a reírse con mayor soltura, e incluso comenzó a escribir de nuevo. Christian convirtió una sala vacía en la casa en un rincón de trabajo solo para ella, lleno de cuadernos, libros, y una gran ventana que daba al jardín, un lugar que siempre le transmitía paz. Esa habitación se convirtió en su espacio propio, donde podía reencontrarse consigo misma, con la mujer que era antes de que la enfermedad la redujera a simplemente sobrevivir. Christian también cambió de una manera que nadie en su antiguo mundo podría reconocer. Seguía trabajando, por supuesto, pero ya no de manera obsesiva como antes. Acortaba las reuniones, rechazaba las llamadas nocturnas y se desconectaba por completo los fines de semana. Grace, su asistente de muchos años, ya no le preguntaba si estaba bien. En cambio, comenzó a enviarle artículos sobre crianza de hijos y mensajes como: «La clase de Lily pronto tendrá una excursión. No olvides participar». Él realmente lo agradecía, aunque no lo dijera. Una noche,
después de que Lily ya se había dormido. Sofía encontró a Christian en la cocina, sentado frente a una taza de té fría, con la mirada perdida. Ella se sentó a su lado en silencio, esperando. Cuando él habló, su voz fue suave y llena de reflexión. Solía pensar que el poder significaba ser intocable, que si podía controlar todo estaría a salvo. Pero esta es la primera vez que realmente siento que estoy vivo. Sofía lo miró, no con lástima, sino con comprensión. Porque finalmente te has permitido ser parte de algo más grande que tú mismo, dijo ella. Y no has perdido nada, lo has ganado todo. Christian extendió la mano sobre la mesa. Sus dedos apretaron suavemente los de ella. Nunca había planeado volver a amar. De hecho, había pensado que esa parte de su vida ya se había cerrado hacía mucho tiempo, enterrada entre recuerdos antiguos y viejos remordimientos. Pero ahora, sentado frente a la mujer que una vez perdió, y la niña que crearon sin planearlo, sentía que algo verdaderamente había echado raíces en su corazón. Ya no huía del silencio ni se lanzaba tras el éxito para llenar vacíos. Se había detenido, y en esa quietud se sentía completo. Ese fin de semana, hicieron un picnic juntos en un lago cercano. No fue un viaje cuidadosamente planeado, solo una tarde sencilla con algunos bocadillos, chaquetas abrigadas y una infinidad de preguntas sin fin de Lily. Alquilaron un pequeño bote y flotaron durante horas sobre el agua. En un momento, Lily se acostó sobre sus piernas, con los ojos cerrados, completamente en paz. Sofía apoyó la cabeza en el hombro de Christian, y él le besó suavemente el cabello sin pensarlo. Ese momento no necesitaba palabras. Era un fragmento raro de tiempo en el que todo lo importante ya había sido sentido, sin necesidad de ser expresado. Esa noche, cuando Lily dormía profundamente en el asiento trasero durante el camino de regreso, Sofía miró a Christian, sonrió suavemente y preguntó, ¿alguna vez imaginaste que tu vida sería así? Él soltó una pequeña risa. Nunca. ¿Extrañas tu antigua vida?, le preguntó ella. No, respondió él. Solo lamento no haber encontrado esto antes. Mientras el coche avanzaba silenciosamente bajo las calles cubiertas de árboles, continuaron juntos hacia adelante, hacia una vida que nunca habían esperado, pero que sabían que habían nacido para construir juntos. Y para Christian, quien pasó toda su vida adulta persiguiendo la sensación de haber llegado, finalmente comprendió que era precisamente este momento sencillo, imperfecto pero hermoso, el lugar al que realmente pertenecía. Había llegado a casa. La primera nevada llegó antes de lo esperado, cubriendo toda la ciudad de blanco antes incluso del Día de Acción de Gracias. Todos se sorprendieron, excepto Lily, quien recibió la mañana helada con gritos de alegría y las botas puestas en los pies equivocados. Christian ayudó a la niña a ponerse su abrigo grueso, mientras Sofía, envuelta en una bufanda de lana, los miraba sonriendo suavemente desde la puerta. Aún se cansaba fácilmente, pero el color había regresado a sus mejillas y su risa sonaba con más frecuencia, más ligera, como si finalmente se hubiera liberado de una carga que había llevado durante años. Esa mañana, juntos construyeron un muñeco de nieve un poco torcido, con una nariz de zanahoria y una corbata de diseñador de Christian, que a Lily le parecía lo más gracioso del mundo. A Christian no le molestó. De hecho, dejó la corbata en el muñeco de nieve para que los vecinos también pudieran admirarla. Dentro de la casa, el aire se llenaba con el aroma de canela y café recién hecho. Sofía había retomado la costumbre de hornear, un hábito que había abandonado muchos años atrás. Amasar y mezclar la masa parecía aliviarla, y la cocina volvía a llenarse con música suave y el ritmo cotidiano de un hogar reencontrado. Christian, quien antes solo necesitaba una llamada para pedir la cena de un restaurante 5 estrellas, ahora conocía el nombre de utensilios de repostería que antes jamás había escuchado. Y no le molestaba en absoluto. Cada día traía nuevos hábitos, cosas en las que nunca pensó que participaría,
pero que ahora no podía imaginar su vida sin ellas. Pero no todo era fácil. Una noche, después de que Lily ya se había ido a dormir, y la casa había vuelto a la calma de la medianoche, Christian entró al despacho y encontró a Sofía sentada en un sillón, con su diario abierto sobre las piernas y lágrimas cayendo silenciosamente por sus mejillas. Ella intentó secarlas apresuradamente, pero él se arrodilló a su lado y esperó pacientemente sin decir nada. Después de un rato, ella susurró que a veces seguía despertando con miedo, con el temor de que todo esto fuera solo temporal, que un mal resultado podría arrebatarles todo, que algún día Christian se daría cuenta de que esta vida era demasiado pequeña para él. Él le acarició suavemente el rostro, mirándola profundamente a los ojos con una mirada firme, sin dejar lugar a dudas. Le dijo que nada en esta vida era pequeño, que ella y Lily le habían dado un significado a su existencia que ningún éxito anterior podría haberle ofrecido. Le dijo que no se iría, no ahora y nunca, y que si el miedo volvía, lo enfrentarían juntos. Ella no respondió de inmediato, pero la forma en que se apoyó en él lo dijo todo. Unos días después, ocurrió algo inesperado. Christian recibió una llamada de una organización sin fines de lucro que brindaba apoyo en vivienda y asistencia legal a madres solteras. Habían oído hablar de sus recientes donaciones anónimas y lo invitaron a dar un discurso en el evento de recaudación de fondos de invierno. Al principio, él rechazó la invitación. No se sentía listo para contarle al mundo lo que había pasado, lo que había cambiado. Pero Sofía lo animó. Ella le dijo que esa historia ya no le pertenecía solo a él, que si podía inspirar aunque fuera a una sola persona a ayudar a alguien que lo necesitara, valía la pena compartirla. Finalmente, aceptó. La noche del evento, Christian se paró en un escenario modesto dentro de un pequeño auditorio, vestido con un sencillo traje sin corbata. No preparó ningún discurso. Habló desde la memoria, desde el corazón. Contó la historia de una niña que entró a su oficina una mañana y le preguntó: ¿dónde se puede comprar un papá? Contó cómo ese momento derrumbó todo lo que él creía saber sobre la vida y cómo lo condujo de regreso al amor que pensó que había perdido para siempre. Habló de la silenciosa fortaleza de una mujer que había criado sola a su hija y cómo el amor encontró el camino de regreso a su vida a través de una segunda oportunidad que nunca imaginó. El salón quedó en silencio cuando terminó. No hubo aplausos inmediatos, solo una quietud, esa quietud cuando las personas sienten algo verdadero. Luego comenzaron los aplausos, primero suaves, luego más fuertes. Esos aplausos no eran solo para él, eran aplausos para la esperanza, para el cambio, para la redención. Esa noche, al regresar a casa, Sofía lo esperaba en la puerta con una mirada llena de orgullo. Lily ya estaba dormida, pero ellos se quedaron juntos mucho tiempo en el pasillo silencioso. Christian la abrazó con fuerza, su voz baja y firme. Gracias por creer que podía convertirme en más de lo que alguna vez fui. Sofía sonrió, apoyó su frente contra la de él y respondió: gracias por convertirte en exactamente la persona que mi hija y yo necesitábamos. Esa noche, mientras la nieve seguía cayendo suavemente afuera, y el mundo continuaba girando como siempre, su pequeño hogar seguía lleno de calidez, de historias y de segundas oportunidades. Y en los silencios entre las palabras, algo que no necesitaba ser dicho, quedó afirmado para siempre. Ya no eran fragmentos intentando recomponerse. Ahora eran, verdaderamente, una familia. La primavera llegó poco a poco, derritiendo lentamente el frío, y con ella vino la sensación de que la vida ya no estaba siendo reconstruida, simplemente estaba siendo vivida. Los árboles alrededor de la casa de Christian se cubrieron de flores rosadas. El aire se llenó con el olor de la tierra mojada y nuevos comienzos, y la risa regresó al jardín como si hubiera estado esperando todo el invierno para volver. Lily había crecido.
Sus zapatos ya no se le caían fácilmente y sus dibujos tenían más detalles, más colores, y a menudo mostraban a 4 personas. Ella misma, su madre, Christian, y un bebé pequeño con una sonrisa tan grande como el sol. La niña había comenzado a preguntar, con la audacia que solo los niños pueden tener, si podrían darle un hermanito o una hermanita. Christian casi se atragantó con el té la primera vez que escuchó la pregunta, mientras Sofía simplemente se reía, con sus ojos brillando de una manera que no existía un año atrás. El ritmo de sus vidas se había estabilizado, pero nunca se volvió rutinario. Había calidez en su caos y consuelo en su imperfección. Christian seguía dividiendo su tiempo entre el trabajo y la familia, pero todos en su empresa ya habían aceptado que sus prioridades habían cambiado. Se había convertido en el tipo de líder que se iba temprano para asistir a las presentaciones escolares de su hija, que organizaba reuniones alrededor de citas médicas, y que una vez pausó una llamada con accionistas porque Lily quería mostrarle una mariposa que había atrapado en el jardín. Curiosamente, la empresa nunca había funcionado mejor. Ya no microgestionaba, porque ya no sentía la necesidad de demostrar algo cada segundo. Ya no tenía nada que probar. Su felicidad ya no residía en los números. Sofía había regresado a la escritura con fuerza y gracia. Sus ensayos sobre la maternidad, la resiliencia y las segundas oportunidades comenzaron a circular en línea, ganando atención por su honestidad y su belleza cruda. Una pequeña editorial le ofreció un contrato para publicar un libro. Cuando se lo mostró a Christian, sus manos temblaron levemente, no por preocupación, sino por orgullo. Él le dijo que eso era solo el comienzo. Y ella le respondió que ya tenía todo lo que necesitaba. El manuscrito creció página por página, escrito entre siestas, paseos al atardecer y tazas de café que se enfriaban por distracción. Lily solía sentarse en el suelo junto a ella mientras escribía, coloreando o haciendo preguntas sobre la historia. Sofía siempre sonreía y respondía a cada una, nunca apartando a su hija, incluso cuando su mente estaba perdida entre párrafos inacabados. Una mañana de domingo, bajo un sol suave y pétalos esparcidos, Christian las llevó al parque. Era el mismo parque que había pasado 1000 veces sin entrar. Demasiado ocupado, demasiado desconectado. Pero ese día llevaron una manta, una cesta de comida y ningún plan. Sofía se recostó en la hierba, cerrando los ojos para absorber el sol mientras Lily perseguía patos cerca del estanque. Christian se sentó en silencio, observándolas, sintiendo cómo el peso de su antigua vida se alejaba cada vez más. Solía pensar que la paz era aburrida, pero ahora sabía que era lo más extraordinario que había sentido. Más tarde, cuando el cielo se tiñó de naranja y el aire comenzó a enfriarse, caminaron lentamente de regreso a casa. Lily saltaba entre ellos, sosteniendo sus manos, tarareando una canción inventada. Christian escuchaba, capturando fragmentos de la letra. La niña cantaba sobre encontrar cosas, sobre familias que no sabías que tenías y sobre papás que bajan de las nubes cuando los llamas. Él miró a Sofía, que ya lo estaba observando. Ella le susurró, milagro, y él no pudo estar más de acuerdo. Cuando llegaron a casa, Sofía se detuvo en la puerta principal. Lo miró y, después de un largo suspiro, le preguntó si todavía quería lo que habían hablado meses atrás. Algo permanente, algo legal, algo que dijera en papel lo que ya era cierto en sus corazones. Christian no respondió con palabras, sino sacando una pequeña caja del bolsillo de su chaqueta. No sabía cuándo llegaría el momento, pero siempre supo que llegaría. Dentro había un anillo, simple y elegante, nada ostentoso, exactamente como ella. Sofía no lloró de inmediato. Le sostuvo el rostro entre las manos y lo besó suavemente, como sellando una promesa. Lily aplaudió desde los escalones, sin entender completamente, pero sintiendo que era algo grande y hermoso. Esa noche, contaron historias durante la cena, historias del pasado y sueños del futuro. Y parecía que las paredes de la casa escuchaban,
guardando esos recuerdos como si fueran los más preciados. Meses después, la boda se celebró en una ceremonia íntima, solo con amigos cercanos, en el patio trasero decorado con luces brillantes, y Lily arrojando pétalos de flores con todo el entusiasmo del mundo. Sofía llevaba un vestido que ella misma había elegido. Nada extravagante, solo algo que la hacía sentirse fuerte y hermosa. Christian, con un traje gris hecho a medida, la miraba como si finalmente el mundo tuviera sentido. Se intercambiaron votos que no habían sido escritos por nadie más, sino palabras sinceras, simples y algo torpes, pero llenas de verdad. Y cuando la ceremonia terminó y Christian levantó a Lily en brazos para unirse al primer baile, no hubo un solo ojo seco entre los presentes. La vida que construyeron no era una historia perfecta. Estaba formada por oportunidades perdidas, caminos rotos y dolores que aún se escondían en rincones silenciosos. Pero también estaba construida sobre el perdón, sobre la decisión de quedarse cuando había suficientes razones para irse, sobre un amor que eligió permanecer incluso cuando todo pudo haberse derrumbado. Christian solía creer que los finales felices eran para otras personas, pero ahora entendía que la verdadera felicidad no es el final de la historia. Es la parte que uno lucha por construir después de todos los capítulos donde todo pudo haberse desmoronado. Y esta vida cotidiana, desordenada pero hermosa, era exactamente el final que nunca supo que merecía. El poder del final de esta historia no radica en que todo sea perfecto, sino en que es auténtico. Es una historia sobre sanar, no sobre borrar el pasado. Lo que hace que el final sea tan profundo es que no necesita giros dramáticos ni grandes gestos. Entra en el corazón a través de un amor tranquilo, constante, y una conexión reconstruida lentamente. El CEO multimillonario no solo descubre que tiene una hija, descubre el tipo de hombre que realmente quiere ser. Y esa transformación se siente ganada con justicia. La belleza está en que las cosas rotas se permiten sanar sin fingir que nunca se rompieron. El perdón de Sofía no es instantáneo y el crecimiento de Christian no es fácil. Esa realidad es lo que da peso emocional a su reencuentro. Y Lily, con su inocencia y su constancia, es el hilo que conecta todo, recordándonos que la esperanza a menudo llega desde las voces más inesperadas. Al final, esta es una historia sobre segundas oportunidades. No las que se dan fácilmente, sino las que se luchan. Y en esa lucha, se encuentra un tipo de riqueza que no se puede comprar con dinero. La familia, el amor y una conexión que no se puede reemplazar. Ese es el tipo de final que se queda contigo para siempre. La verdadera belleza de este final no está en que todo salga perfecto, sino en que todo sale auténtico. Es una historia sobre sanar, no sobre borrar el pasado. Lo que hace que el final sea tan significativo es que no depende de giros dramáticos, ni de grandes gestos. Se apoya en un amor tranquilo, constante, y en la reconstrucción lenta de la confianza y la conexión. El CEO multimillonario no solo descubre que tiene una hija, descubre el tipo de hombre que realmente quiere ser, y esa transformación es completamente merecida. La belleza está en que las cosas rotas se permiten sanar sin fingir que nunca se rompieron. El perdón de Sofía no es instantáneo, y el crecimiento de Christian no es algo sin esfuerzo. Esa realidad le da peso emocional a su reencuentro. Y Lily, el hilo inocente que los conecta, nos recuerda que la esperanza a menudo llega de las voces más inesperadas. Al final, esta es una historia sobre segundas oportunidades, no de las que se entregan fácilmente, sino de las que se luchan. Y en esa lucha, se descubre un tipo de riqueza que el dinero no puede comprar. La familia, el amor y una conexión que no tiene precio. Ese es el tipo de final que permanece contigo.